¿Solo Cristo salva? ¿Por qué solo Cristo? Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Solo Cristo salva o hay otra manera? Solo Cristo, pero Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. entonces de ahí viene otra cuestión, ¿no? ¿Y el Cristo dónde está? Pues yo no me acuerdo. ¿Qué será de los que nunca han escuchado sobre Cristo entonces? ¿Qué será de los que nunca han escuchado? ¿Qué será de los que nunca han escuchado Alguna de vez Cristo? escucharán. ¿Alguna vez escucharán? Claro, cuando Pero ¿y si ya han le muerto? llegue la palabra. ¿Y si ya han muerto? Y si ya han muerto, pues en su interior pensarán tenido que una hay relación. un ser. Han tenido la creación para ver la existencia de Dios. Sí, pero entonces no han sido salvos. ¿O sí han sido salvos por la creación? Si han llegado a reconocer a Sí, Cristo en su como interior, como Salvador, claro. sí. Si no, Pero, nada. pero se puede reconocer a Cristo como Salvador por medio de la creación. No, porque han escuchado de oídas de que hubo un hombre que murió por nosotros, que fue hijo de Dios, a lo mejor él en el borde de la muerte, a lo mejor toda su trayectoria fue Entonces, pésima, ¿qué será de los y que nunca han escuchado se sobre Cristo? arrepintió. Si no han tenido oportunidad ni han escuchado, pues difícil. Sí, Señor, que soberano lo sabrá. Entonces, esta pregunta fue hecha en una Disculpe. encuesta entre varias iglesias bautistas de Estados Unidos, y un estudioso llamado Donald Carson sacó un libro a partir de esta encuesta. Bueno, la encuesta formaba parte de su estudio, ¿no? Y el título del libro es precisamente este: ¿qué será de los que nunca han escuchado? Y en la pregunta había 3 posibilidades de respuesta, y realmente creo que hay 3 posibilidades de respuesta. Y la primera era: algún día escucharán. La primera respuesta es: algún día escucharán. ¿Qué será de los que nunca han escuchado sobre Cristo? Lo que dije. Primera respuesta: algún día escucharán, y entonces tendrán la oportunidad. Segunda posibilidad de respuesta: de alguna manera, aunque no hayan escuchado, pues tendrán la oportunidad de ser salvos. Tercera respuesta posible: si nunca han escuchado, van al infierno. Entonces, ¿cuál crees de las respuestas ha ganado la encuesta? Entre los bautistas. La tercera. No fue la tercera. ¿Ah? No la que la que un día escuchará. Sí, entre la primera y la segunda estuvo La primera. entre la primera y la segunda estuvo la victoria. Entre los encuestados, que no estoy diciendo que es la correcta, ¿vale? Claro, sí, sí, sí. Entre los encuestados, los miembros de iglesias bautistas diferentes de Estados Unidos han contestado que, bueno, si nunca han escuchado, o algún día escucharán, o tendrán su oportunidad. Y un mínimo de porcentaje ha dicho que van al infierno. Trataremos esa cuestión hoy y llegaremos a la respuesta que es bíblica y verdadera. ¿Queréis que la adelante? El versículo que dice que no tendrán excusa, porque a través de la creación mismo se ve Dios, La existencia. la existencia de Dios. No ¿Queréis que tendrán- adelante la respuesta? No tendrán excusa. Os adelanto la respuesta bíblica. Los que nunca han escuchado van al infierno. Esa es la respuesta bíblica. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Qué hemos dicho antes? Que solo en Cristo hay salvación. Me habéis garantizado que solo Cristo salva, ¿verdad? Entonces, si nunca han escuchado de Cristo, ¿cómo serán salvos? Entonces no se vale eso de lo que ellos sienten si nunca han escuchado, porque siente algo en su espíritu, en su corazón. ¿De qué No vale vale, ¿no? ¿De qué vale lo que sentimos? ¿Qué vale el sentimiento de las personas? ¿El sentimiento de alguien va a salvarle? Entonces, y esta idea de que algún día escucharán es una idea utópica. Utópica, ¿por qué?
ya ha muerto mucha gente sin escuchar, Ahora en la guerra. ¿verdad? Rico y Lázaro. Predicaste. La tribu indígena en Brasil, aislada en mitad de Amazonía, que el gobierno simplemente no deja que ningún hombre se acerque a esta tribu porque está totalmente protegida y aislada, protegiendo su cultura, no permiten que nadie le predique el evangelio. Nadie ha llegado ahí, para dar un ejemplo. Muchos indígenas de esta tribu ya han muerto y siguen muriendo y morirán sin escuchar. La mayoría no se salvan, ¿no? Por eso No es que la muchos mayoría no se mueren, salva. pocos los ¿Qué hemos dicho antes? Que si no creen, Claro. ¿Quién salva? Y es la mayoría de los que no creen. ¿Quién salva? Jesucristo. Cristo. Cristo. Si tienen otra religión. Entonces, si solamente quien salva es Cristo, los que nunca han escuchado de Cristo no tendrán salvación. La siguiente pregunta que podéis hacer ¿es esto justo? Sí. ¿Es esto justo? Para Dios es justo. Si Dios lo ha determinado así, es justo. Entonces, ¿Hay injusticia en eso o es justo? Es que Nosotros- vamos a ver, es estamos que yo todos considero perdidos. que una persona que no acepta a Cristo, ahí ya tiene todo el pecado vendido, ¿me entiendes? Pero si nadie le ha hablado y nadie le ha dicho, vamos a ver, el mundo no puede ser justo porque existe el pecado, pero en sí, ¿entiendes mi Entonces, ¿es justo o no es justo? Por eso Jesucristo dice, ve y hacer discípulos para que todos tengan la oportunidad de ser salvos. Ahí está una cosa interesante que has dicho. ¿Qué ha dicho Jesús que debemos hacer? Y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. A toda la ¿Qué nación. sentido tiene ir por todo el mundo haciendo discípulos si al fin de cuentas una persona que nunca haya escuchado se salvará? Pero el que se ha escuchado. ¿Me explico mi lógica? ¿Me explico la lógica? ¿De qué sirve ir a todo el mundo predicando el Evangelio a quien nunca ha escuchado si al final los que nunca han escuchado pues serán salvos sin escuchar? Entonces, si estoy predicando a quien nunca ha escuchado la verdad, estoy haciendo mal a esa persona. En el sentido de que si no hubiera escuchado, pues no tendría la posibilidad de decidir y entonces irían al cielo directamente. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué dijo Jesús para ir por todo el mundo predicando el Evangelio y haciendo discípulos? Que si fuera más fácil no predicar a nadie, porque los que nunca han escuchado de alguna manera irían al cielo por sí mismo o por alguna otra razón, pues yo si predico a la gente que nunca ha escuchado, no estoy haciendo un favor a ellos. ¿Qué estoy haciendo? Poniéndoles en una situación difícil. Compromiso. Mejor sería si no hubiera predicado. Algo parecido, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué os parece esto? Pero la palabra no vuelve vacía, a todos que le prediquen. Pues claro que no vuelve vacía, por eso tenemos que predicar. Porque si no escuchan, No tendrá ninguna oportunidad van al infierno. directamente. ¿Es esto justo? Sí es justo. ¿Cómo creerán? ¿Por qué es Si no justo? predican? Porque todos son pecadores. ¿No? Romanos capítulo 3, versículo 23, ¿qué dice? por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque todos pecaron y destituidos están de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. Todos. Entonces, ¿cuál es la recompensa del pecado? Romanos 6, 23. ¿Qué dice Romanos 6, 23? Porque la paga del pecado es la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, todos pecaron y separados están de la gloria de Dios. ¿El problema es de quién? ¿Del hombre o de Dios? Del hombre. El problema es del hombre. Entonces, la culpa es del hombre. La culpa es del hombre. La culpa del pecado es del hombre. Porque quien pecó fue el hombre. Dios no tiene que explicar nada a nadie. Dios dio la oportunidad al primer hombre
Y el primer hombre pecó, y todo lo que viene del primer hombre es generación de pecado, ya nace en pecado, y como consecuencia ya nace muerto espiritualmente y destinado ¿a dónde? Al infierno. Todos los hombres ya nacen destinados al infierno, muertos en sus delitos y pecados, Venimos con defecto de fábrica. ¿no? porque la paga del pecado es la muerte, muerte eterna. Y además dice en Romanos también capítulo 1, que se ha mencionado también, ¿no? Hablando de la justicia de Dios, que la ira de Dios se revela desde el cielo, versículo 18, capítulo 1 de Romanos, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de quienes injustamente retienen la verdad, ya que lo que se puede conocer de Dios, a ellos les es manifiesto, pues Dios mismo se lo manifestó. ¿De qué manera? Todas las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas creadas, por lo tanto no tienen excusa. Versículo 20. No tienen excusa. Por lo tanto, ¿hay justicia en Dios? Por supuesto que hay justicia en Dios. ¿Y los hombres no tienen excusa? Pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que en sus razonamientos se dieron a especulaciones inútiles y su corazón insensato se llenó de oscuridad. O sea, aquí está diciendo Pablo, por medio de las Escrituras, que la revelación, la creación, da prueba del conocimiento de Dios a todos los seres humanos. Y por eso todos los seres humanos son inexcusables. Y Dios es justo en condenar a todo ser humano al infierno. Ahora, Dios es tan bueno, Dios es tan maravilloso, Dios es tan lleno de gracia, que no quiere enviar a todo ser humano al infierno. Por eso proveyó un camino de salvación, un medio de salvación. Proveyó un redentor, alguien que pudiera pagar el precio del pecado para la salvación de todo aquel que crea en este que pagó por el precio del pecado. ¿Este quién es? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy Él. La verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Prestar atención en el artículo. Nadie va al Padre sino por mí. Yo soy El camino. Él. No dice un camino, dice Él. No dice un camino. Él es el camino. No dice una verdad y no dice una vida. El camino, el único. La verdad, la única. La vida, la única forma de encontrar vida. Nadie, absolutamente nadie, viene al Padre sino por mí. Sí. Nadie se encuentra con Dios, nadie es salvo, nadie se libra de sus pecados, nadie se libra del infierno, sino por Jesucristo. Por eso dice Pablo en Romanos capítulo 10, seguimos en Romanos, que nos ayuda bastante en este tema. Por eso dice Pablo en Romanos capítulo 10, capítulo 10, versículo 9. Fijaros la lógica del argumento de Pablo y la progresión del argumento. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás. Confesar con la boca que Jesús. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será defraudado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Todo aquel que invoque el nombre del Señor, todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo, será salvo. El medio de salvación está claro. Hay que invocar
el nombre, confesar el nombre de Jesús, y entonces será salvo. Pero ahí viene lo que sigue, versículo 14. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en que no han? Creído. Entonces, para invocar, para confesar con la boca a Jesucristo, Hay que creer. hay que creer primero. Luego, pregunta siguiente: ¿cómo creerán en aquel de quien nunca han? Oído. Para creer hay que Oído. escuchar, oír. La fe viene por el oír, y el oír, dice otro texto bíblico. Entonces, para ser salvo hay que confesar, hay que invocar el nombre del Señor Jesucristo, el único camino. Obviamente, para confesar, para invocar el nombre del Señor, hay que creer en Él, hay que creer en Cristo. La fe en Cristo es la que salva. Pero ¿cómo creerán? ¿Cómo tendrán fe? Si no han oído. Si no escucharon sobre Jesús. ¿Qué será de los que nunca han escuchado? Era la pregunta inicial. ¿Os acordáis? No se sabe, ¿no? Porque hace falta escuchar. ¿Qué será de los que nunca han escuchado? Algún día escucharán y si no, se mueren y ya no se salvan, ¿no? Podrán escuchar si tú vas a predicar. Claro. Si yo voy a predicar, si tú vas a predicar. ¿Para qué existen misiones? Para eso. Para que la gente escuche. Y si la iglesia no hace misiones, la gente no escucha. Y si no escucha, ¿cómo creerán? Si no quieres predicar. Las preguntas siguen, ¿es verdad? Y dice, ¿cómo creerán en aquel de quien nunca han oído? ¿Cómo irán si no hay quien les? Predique. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Porque claro, para que ellos escuchen, alguien tiene que Hablar. predicar, hablar sobre Jesús. Por eso dijo Jesús, ir y hacer discípulos a todas las... Criaturas. Porque hace falta predicar para que los que nunca han escuchado, escuchen. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán? Si no son, ¿quién envía a los que predican? La iglesia envía a los que predican. Dios envía por medio de la iglesia. ¿Ves la secuencia de argumentos y la lógica que sí hay aquí? ¿Entendéis eso, Conchi? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. ¿Por qué? Porque los que anuncian el Evangelio de la paz están llevando esta salvación a los que nunca han escuchado. Pues ahí está la respuesta a la pregunta, tan clara, tan obvia. Pero casi 90% de los miembros de las iglesias bautistas de Estados Unidos encuestados no sabían la respuesta a esta pregunta, o al menos no la sabían correctamente. Aunque aquí en España creo que sabemos todos. Imagínate, iglesia. Pensamos diferentes, ¿saben por qué? Porque nos parece más fácil creer que de alguna manera pues, se encontrará una manera de que sean salvos. Porque esto elimina o esto ablanda nuestra obligación, nuestro compromiso. ¿Cuál es? Como iglesia ir a predicar. Es que una vez más pregunto, no tiene sentido que Jesús diga que salgamos a predicar a todo el mundo si de alguna manera Él encontraría otra forma de que la gente que nunca haya escuchado, pues escuchara. Entonces yo cierro mi boca y voy a hacer otra cosa. Y Dios se encarga. ¿Verdad? Pero no es así. El camino a la salvación es Jesucristo. Y la manera como Dios salva por medio de Cristo es por medio de la predicación de su palabra. Porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y quien predica no es Dios. Quien predica somos nosotros, la iglesia. Que Dios usa, obviamente.
¿Lo tenemos? ¿Qué os parece? Entonces, ¿por qué solo Cristo? El pensamiento europeo actual, y yo diría occidental en general, yo diría que el mayor desafío no es el ateísmo, es el pluralismo religioso. ¿Cuál es la idea en general? Que hay muchos dioses. Que hay muchos dioses y que todas las religiones llevan a Dios. Todos los caminos. Por Roma. ¿Quién nunca ha escuchado eso? Todos los caminos nos llevan a Roma. No, todos los caminos llevan a Dios. Ah, tú eres creyente, tú eres evangélico, tú eres no sé qué, no sé más cuánto. La gente es muy creyente y cristiana y tal, pero están ahí haciendo sus cosas orientales, ¿no? Tiene ahí su Buda en su casa, tiene ahí el elefante no sé dónde. Buda. Y todo lo que sea espiritualista parece que les conviene, porque todos los caminos y religiones llevan a Dios. Cada uno tiene su verdad. Hay un relativismo, ¿no? Y de alguna manera, parece que decir que Jesús es el único camino es intolerante. Es como, tú te crees el mejor del mundo, que tu fe es la única posible y verdadera. Tu verdad, la única. La cuestión es que no es mi verdad, es la verdad de la palabra. Ahora, debemos notar algo importante. El cristianismo no inventó la exclusividad. El cristianismo no inventó la exclusividad. Toda afirmación de verdad es exclusivista. Toda afirmación de verdad es exclusivista. Es decir, si yo digo que esta silla es azul, es una afirmación exclusivista. Es decir, no hay manera de que sea otra cosa. Si tú dices que es verde o es azul, no puede ser las dos cosas. Son afirmaciones exclusivistas. Y la verdad es una, o es azul o es verde. Uno puede ser daltónico y verla blanca o negra. Pero el hecho de que sea daltónica no significa Que cambia el color. que cambie el color de la silla. Alguien tendrá que decirle, mira, tú la ves negra o blanca porque esto está en tus ojos. Es una condición especial tuya. Pero la verdad y la realidad es que es azul. Y la persona puede decir, bueno, pero para mí es blanca. Vale, si tú quieres seguir en este pensamiento, de acuerdo. Pero la realidad de las cosas son las que son. Entonces, por ejemplo, decir que todas las religiones son verdaderas también excluye a quienes dicen lo contrario. Es decir, tú puedes decirme que todas las religiones son verdaderas porque quieres acaparar a todos. Pero me estás excluyendo a mí, que digo que todas las religiones no son verdaderas. Que es otra verdad tuya. Entonces, la pregunta real no es exclusiva la verdad, sino, ¿cuál afirmación es la verdadera? La pregunta no es si la silla puede ser azul y verde al mismo tiempo. La pregunta es, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál de las afirmaciones es la verdadera? Es decir, la pregunta no es si tu afirmación es la exclusiva o la mía exclusiva, si todas las religiones. La pregunta es, ¿cuál de las religiones es la verdadera? La solución no es que todas lleven a Dios. Porque si entramos en cada uno de los conceptos de cada religión, veremos que comprenden muchas verdades que no pueden mezclarse, que son incoherentes una con la otra. Ya veremos sobre eso, ¿no? Entonces, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino. Así que si Jesús no es el único camino, o estaba equivocado, porque afirmó ser el único camino, entonces
o estaba equivocado o engañó deliberadamente. O tercera posibilidad, realmente lo que dijo es lo que es. Son las tres posibilidades. Una de las tres posibilidades es la verdad. Yo creo en la tercera, que lo que dijo es verdad. Por lo tanto, Él es el único camino. Y en ese caso, tiene exclusividad para salvación. Por eso nos pidió, mejor, por eso nos mandó ir a predicar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque quien no escuche sobre Él no tendrá oportunidad de salvación. Porque no se le aparecerá un ángel, no se le aparecerá de alguna manera el sol diciendo que no. Ni un profeta. Hay personas que están soñando con Dios, con Jesucristo, pero los sueños que tienen, sobre todo en el mundo árabe, siempre indican a que busque tal persona o cual persona para que les enseñe la verdad que está en las Escrituras y puedan escuchar la verdad predicada a partir de las Escrituras. Ningún ángel predica directamente sobre Cristo a cualquier persona. Lo que quiero decir es que los indígenas de esta tribu en Brasil, que existen, que están allá, en mitad de Amazonía, totalmente protegidos, ellos necesitan escuchar el Evangelio. Si no, no tendrán oportunidad para salvación. ¿Y su destino eterno cuál es? El infierno. Desgraciadamente. Igual que el destino eterno de cualquier persona en cualquier parte del mundo que nunca haya escuchado sobre Jesús, también es la perdición eterna. Por eso la obligación de la iglesia y el comisionamiento de la iglesia nuestro es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda Criatura. para que todos puedan tener la oportunidad de escuchar el Evangelio y ser salvos. Porque ¿Ah? las personas se pierden no porque no hayan escuchado el Evangelio, sino porque son pecadores. Claro, exacto. Ya están perdidos porque son pecadores. La oportunidad llega cuando escuchan el Ahí Evangelio. cambia la cosa. Entonces, y hay justicia en que todos vayan al infierno. La gracia está en la oportunidad que ha dado Dios por medio de Cristo. Pero si Dios aplicara su justicia nada más, ¿qué pasaría? Que moriríamos todos. Todo vamos. Tú, yo, todos los seres humanos del mundo moriríamos directamente destinados al infierno. Si Dios aplicara solo su justicia, Porque la paga del pecado. no había salvación para nadie. Entonces la pregunta, ¿es esto justo? No es una pregunta pertinente. Es que Dios es justo. ¿Por qué? Porque si clamáramos por la justicia de Dios nada más, no sabemos lo que estamos pidiendo. Estamos locos. Si Dios aplicara nada más que su justicia en mí, estoy perdido. Pero ¿por qué? Demostró gracia y compasión. Dio una oportunidad a mí y a ti, a todo ser humano, de llegar a la salvación por medio de Cristo. Ahora la oportunidad es Cristo. Yo escuché sobre Él, confesé a Él, me entregué a Él. Por eso soy llevado a compartir eso con los demás, porque este es el único camino. No hay otro. Es lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 12. ¿Quién puede leer? Hechos capítulo 4, versículo 12. ¿Cuántos versículos? Capítulo 4, versículo 12. Hechos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué dice? En ningún otro hay Salvación. salvación. Es la única manera.
Ya he mencionado Romanos capítulo 3, versículo 23, ¿no? Todos los pecados separados están de la gloria de Dios. Entonces, es el pecado que separa al hombre de Dios. Así que el problema no es ignorancia. El problema es culpa moral. La gente que nunca ha escuchado, no es que sean ignorantes, aunque podríamos pensar que son ignorantes por nunca haber escuchado. Pero el problema antes de la ignorancia es la culpa moral por sus pecados. Entonces la solución es única. La solución es Jesús. Solo alguien que sea verdaderamente hombre para representarnos. Y solo alguien que sea verdaderamente Dios para poder vencer al pecado puede salvar. Ese es Cristo. Por eso dice Pablo también una vez más en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces, esto no es una exclusividad cultural. No es una cuestión de cultura. Es una cuestión de exclusividad redentora. El único que puede redimir es Cristo. Todas las religiones llevan a Dios. Obviamente no. Ejemplo, las enseñanzas de distintas religiones se contradicen. Si vas al budismo, por ejemplo, ¿qué dice el budismo sobre la salvación? Que la salvación se alcanza por medio de hacer buenas obras, ser una buena persona, en distintas vidas que uno puede tener, hasta que llegada a la última vida, uno ha hecho tan bien en todas las vidas anteriores, que entonces alcanza el nirvana. El estado de nirvana es el estado de perfección, donde uno puede llegar a encontrarse con la salvación. Entonces, el budismo enseña la reencarnación. ¿Sabéis lo que es eso? Parece un agnóstico, ¿no? La reencarnación es que el alma de la persona se va reencarnando Vuelve a nacer. en distintos otros. Eso no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con lo que dice la Biblia. Y dice que al hombre está destinado a morir una y luego viene él. Es ahí una contradicción. No se puede combinar. Simplemente es una locura intentar decir que es lo mismo. No es lo mismo. Una cosa es la verdad y otra cosa no es verdad. No pueden ambas ser verdad porque son diametralmente contradictorias. Si uno tiene que decidir, analizando después de analizar ambas cosas, uno tiene que decidir, yo creo en esto o yo creo en esto. Esto es verdad o esto es verdad y por eso yo creo en esto o en esto. Y ambas cosas no se puede creer como verdad, porque no son. Una es mentira, otra es verdad. Cuando digo que una es mentira, no estoy diciendo mal de quien cree en eso. Simplemente estoy diciendo que lo que cree no puede ser verdad en el sentido de que está contradiciendo lo otro. O sea, o yo creo en una mentira, o ellos creen en una mentira. Nosotros dos no podemos creer que ambas son verdad. No sé si me explico bien. Sí, amén. Y no te digo nada de lo que creen, no solo de la reencarnación de nueva vida, sino de reencarnación en animales encima. Pues claro, esto. Luego, por ejemplo, está la salvación por gracia y la salvación por obras, que son dos cosas también diametralmente opuestas. Hay religiones que dicen que llegamos a la salvación por medio de hacer cosas buenas, y no es que alcancemos el nirvana después de tantas vidas, sino que alcanzamos la salvación, el encuentro con Dios, después de ser muy buena persona,
y hacer muy buenas obras. Eso está totalmente en oposición a lo que creo yo, por ejemplo. ¿Qué creo yo? Que no es por hacer buenas obras o buenas cosas o ser buena persona que llegaré a ser salvo, sino Cristo me salvó por su gracia. Y no importa lo que yo haya hecho, la salvación viene por la fe que he tenido en Él. Soy salvo por lo que Él ha hecho y no por lo que hago yo. Y las obras que hacemos es después de ser salvos que Dios nos las pone delante para que andemos en ellas. Exactamente. Entonces, son dos cosas diferentes. Una es la verdad, otra es mentira. Y una vez más, cuando digo que es mentira, no estoy hablando mal de quien cree en eso. ¿Por qué? Porque cree en eso y piensa que es verdad. A lo mejor yo estoy creyendo en la mentira, aunque no creo que esté creyendo en la mentira. Yo creo que estoy creyendo en la verdad, porque es la que dependo, la que entiendo de las Escrituras, que creo que es la verdad y que es confiable. Y buenas obras también las hacen los que no creen, ateos. Entonces no se puede salvar si no es creyente. Los musulmanes. Pero hace buena obra. Los musulmanes creen que encontrarán la salvación por hacer buenas obras también, buenas cosas, por ser buena persona y además por cumplir el Corán, que enseña, por ejemplo, que uno tiene que ir 5 veces, tiene que ir al menos una vez a la vida a Meca, tiene que orar 5 veces al día, no sé dónde, para no sé dónde, tiene que hacer el ayuno del Ramadán una vez al año por 40 días, es decir, y las partes más extremistas dentro del islamismo aún creen que incluso si la persona es un mártir, pues alcanzará el cielo más pronto. Y encima tendrá más privilegios allí. Eso está totalmente opuesto a lo que creemos nosotros también. No deja de ser una religión de buenas obras, según buenas obras comprendidas según ellos. ¿Me explico? Entonces, todas las religiones no llevan a Dios y todas las religiones tampoco predican o enseñan sobre el mismo Dios. Porque el mismo Dios no puede decir cosas tan diferentes una de la otra. Entonces, una de ellas es la verdad y las demás no son la verdad, para no decir que son mentiras. ¿Quién es el padre de la mentira? Estoy lleno demasiado de hijos, ¿verdad? Engaña. Lo que quiere decir entonces es que una es verdad y todas las demás están creadas por el enemigo. Porque el padre de la mentira es el enemigo que engaña. Y ahora me parece, los que me escuchan, puede parecer que yo soy realmente demasiado exclusivista y súper intolerante. Pero no es así. Es lo que dice la Biblia. El único camino es Cristo. Entonces, todas las religiones no pueden ser verdad al mismo tiempo. Hay una diferencia central. La religión, el hombre busca a Dios. El evangelio, Dios busca al hombre. Aquí está una gran diferencia entre lo que creemos nosotros y lo que creen todas las demás religiones en el mundo, que creen cosas muy diferentes unas de las otras. Pero en resumen, son religiones en que el hombre tiene que hacer algo para agradar a Dios. Y el hombre toma la iniciativa de buscar a Dios para entonces tener la salvación. Creen cosas, las demás religiones, muy diferentes unas de las otras. Pero el concepto es, el fiel, el hombre, tiene que hacer algo para alcanzar tal cosa. El budismo, el islamismo, el hinduismo, el catolicismo, demás ismos. ¿Cuál es la diferencia para lo que enseñamos aquí en el Evangelio? Que en ese sentido es exclusivo. No conozco ninguna otra religión que enseña de la misma manera. ¿Qué enseña el Evangelio de Cristo?
El hombre no busca a Dios. Dios buscó al hombre. Y lo salva a través del sacrificio de su hijo. Exactamente. Entonces, en el Evangelio, la religión no es de obras, es una religión de gracia. Y este es el punto central de diferencia que en ninguna otra religión existe, solamente en el Evangelio. Y esto también me hace ver, de alguna manera, que el Evangelio en ese sentido es exclusivo. Y por ser exclusivo, en ese sentido, tiene más posibilidades, miraron desde un punto de vista solamente filosófico o lógico, ya tendría más posibilidades de ser verdad. ¿Me explico? Entonces, es intolerante decir que Cristo es el único camino. Aquí es donde necesitamos sabiduría, ¿no? La exclusividad cristiana no dice, somos mejores, wow, cómo somos buenos. No. La exclusividad cristiana del Evangelio no dice eso. La exclusividad del Evangelio dice, todos necesitamos gracia. Todos necesitamos predicar la gracia a todas las personas, para que todos escuchen el único camino que lleva a Dios, para que reciban también y tengan oportunidad también de recibir esa gracia. Así que el Evangelio debería eliminar la superioridad espiritual pretensa de alguien. Como explicó Tim Keller, el cristianismo es la religión más inclusiva porque invita a todos, pero es exclusiva respecto al camino de salvación. Es Jesús. Todos pueden venir, pero el único camino es Cristo. Entonces, ¿qué pasa con quienes creen diferente? Es una pregunta muy común en España. ¿Qué pasa con los que creen diferente? Primero, Dios es perfectamente justo, ya lo hemos visto. Y misericordioso y gracioso. Nadie se salva por su sinceridad. Eso es otra cosa que escuchamos, ¿no? No, es que es muy sincero en su fe. El tema no es la sinceridad no salva a nadie. Uno puede tener mucha fe en el sol, pero si el sol no puede salvarle, pues, ¿de qué vale su gran fe? Uno puede tener una fe de un tamaño del grano de mostaza, pero si está en Cristo, pues, la fe más pequeña que un grano de mostaza en la persona correcta puede salvarle. Porque no es la fe que salva, es el objeto de la fe que salva. Entonces, si el objeto de la fe es el sol, la persona está perdida. Pero si el objeto de la fe es Cristo, una coma de fe es suficiente. Un puntito de fe es suficiente. Aunque sea en el último soplo de vida de uno. Así que nuestra misión no es juzgar destinos eternos, aunque el Evangelio juzga los destinos eternos. No soy yo quien juzga. Es el Evangelio quien juzga el destino eterno de las personas. Nuestro compromiso debería ser proclamar el Evangelio a todos, porque este es el único camino. ¿Verdad? Por eso dice Pablo en Romanos, una vez más, y aquí voy terminando, para abrir a preguntas. Romanos capítulo 1, versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. En primer lugar, para los judíos y también para los griegos, porque en el Evangelio la justicia de Dios es revelada por medio de la fe y para la fe, como está escrito, el justo por la fe, la fe en Cristo.
Amén. Amén. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Yo lo que le suelo comentar a la gente cuando dicen lo de las religiones, que les digo que la religión cristiana, por lo menos, tenemos a Cristo que no está en una tumba, que está resucitado. Pero las demás religiones tienen un camino para visitar la tumba del que creen. El nuestro Señor está vivo. Y ellos sí tienen que ir a la tumba de Mahoma, a la tumba de no sé qué, a llevar flores, a rezar, a hacer lo que sea allí. Pero nosotros lo tenemos vivo. Sí, es. Es fuerte la enseñanza, muy fuerte, porque pensar, ¿no?, que las personas que a uno le rodean, la familia, amistades, que se vayan al infierno. Y ellos están muy seguros, muy arraigados en su fe, y de ahí nadie los saca. Y no prestan más atención al oído, ¿no? Cierran su corazón, su mente. Es una pena, ¿no? Ahora, claro, el deber de nosotros sería hacer predicar. En ese sentido, tienen las misiones y los misioneros tienen una grande tarea y responsabilidad, ¿no? Porque yo escuché o leí, no me acuerdo, que dicen que las religiones en general es una cuestión geográfica. ¿No habrás escuchado seguramente eso? Que si nosotros nacemos aquí en el mundo occidental, donde el catolicismo entró, pues somos católicos. Que si los hinduistas los hindúes están ahí porque tienen su religión, porque nacieron ahí, o los chinos en Mahoma y todo lo demás. Pero claro, ahí es donde la verdad de Jesucristo es la que entra a través de las misiones a predicar el evangelio verdadero a esas religiones geográficas que hay ahí. ¿Entiendes lo que te digo? Es una que ahí tiene todo. Eso hablando de los que van por fuera. Ahora nosotros, aquí en nuestro medio, también tenemos esa responsabilidad. No pensamos a menudo sobre ese tema porque quita nuestra paz, ¿verdad? Sí. En el sentido de que vamos viviendo una vida muy tranquila como creyentes pensando, bueno, y no queremos preocuparnos con estas cosas en el sentido de que Ya somos salvos. ya Dios verá, ¿no? Pero cuando nos detenemos Es verdad. en las escrituras y reflexionar lo que de verdad es verdad y reconocemos que no, el único camino es Cristo, lo demás infierno. Entonces, esto es un peso de responsabilidad para cumplir como iglesia lo que nos comisionó Cristo. Amén. Ir y predicar el evangelio a toda. El mandamiento este de Jesús solo tiene sentido si realmente la gente está perdida y no hay otra manera para ellos sino escuchar. Y por eso dice Pablo, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Como invocarán a aquel en que nunca han creído, como creerán en aquel de quien nunca han escuchado, como oirán si no hay quien, como predicarán si no son enviados. Más preguntas. Jesús también dijo ir y predicar y empezar por donde dijo. Por donde estamos. Por donde estaban, claro. Empezamos siempre donde estamos y por donde quiera que vayamos. Entonces, ¿qué significa cuando Pablo dice, cuando él dice, si alguien es creyente, él se salva a su casa? ¿Cómo se llama? No me acuerdo de ese versículo. Tú y tu casa serán salvos. Eso dice 6:32. Lo dijo el carcelero, ¿no? El carcelero. Creen en el Señor Jesús
y tú y tu casa serán salvos. Pues ahí está la respuesta. Cree en el Señor Jesús. Porque se ve que también era de otra religión también. Claro, era carcelero, era romano. Era Romano. Entonces tenía dioses paganos, romanos. Tenía dioses paganos y él creyó en Jesús por lo que pasó de que se abrieron hasta los grilletes de la ¿Cuál era la idea? Si él creyera en Jesús, su familia sería influenciada. No es que su fe salvaría a su familia, sino que La predicación alcanza el... él sería el primero a ser salvo y la profecía de Pablo, podríamos decir, es, si tú crees, tú serás salvo y tu familia será influenciada y llegará a ser salva también, que es lo que ocurre a menudo. Mi abuela creyó primero, ella y su casa fue salva. Con Timoteo pasó igual, su abuela, su madre. Sí, Pero cada uno tuvo que creer en Cristo, ¿verdad? Entonces, esto ahí no tiene que ver con la fe de uno salva a la familia, sino más bien que el carcelero sería salvo por su fe y los demás igual serían salvos por la fe que tuvieran en Cristo. Pero con la conversión del carcelero abriría la puerta para los demás miembros de su familia. ¿Qué iba a decir Lourdes? Yo iba a decir que hay muchas personas católicas que creen en Cristo. Claro, por supuesto. Entonces se salva. ¿Qué te parece? Te estoy preguntando a ti. ¿Qué os parece? No, porque entiéndeme. La cuestión es, Yo, por ¿Tienes ejemplo, solo Cristo? antes de ser evangélica, era antes católica, tú lo sabes bien, y solamente la Biblia me hizo cambiar mi pensamiento. ¿Me entiendes? Porque, por supuesto, entré en el camino por oír, ¿no? Mucha gente alrededor mía se encargó de que yo tuviera la palabra, pero fue verdaderamente el Evangelio, leyendo la Biblia, que yo confronté la verdad en decir, es que una cosa no concuerda con otra, ¿no? Pero sí. por eso digo, ves bien, la cuestión es, hay muchas religiones cristianas, que se llaman cristianas, ¿no? Podríamos mencionar el catolicismo, los testigos de Jehová que también dicen que creen en Cristo, los adventistas que también dicen que creen en Cristo, los mormones que también dicen que creen en Cristo, Ellos son John Smith. etc. Pero todos dicen que creen en Cristo. Estas. Entonces, son incluso consideradas religiones cristianas, ¿no? ¿Cuál es el tema? El tema es la exclusividad de Cristo o no. El punto es, ¿solo Cristo salva o Cristo y algo más? Solo Cristo. Y ahí está el punto de divergencia. Jesús dijo, yo soy el único, Camino. no una parte. Todo el camino. No una parte del camino, ¿no? Entonces, hay gente muy creyente dentro en Cristo de otras religiones, sí. El problema no es que crean en Cristo, el diablo también cree y estremece. Tiembla. Cree y tiembla. Cree y tembla, exactamente. Entonces la cuestión es, ¿qué tipo de fe es esta en Cristo? ¿Es una fe que descansa totalmente en Cristo, única y exclusivamente para su salvación? ¿O es una fe del tipo, sí, creo en Cristo, que Él fue el personaje histórico, fue la persona que murió y resucitó, incluso en otros temas, pero también creo que necesito hacer eso y aquello Para llegar, sí. para que mis pecados sean perdonados. Incluso Como que creo en Cristo, pero no es que su obra sea totalmente suficiente, aunque fue muy importante. Pero también tengo que hacer eso y aquello. Es como añadir a la obra de Entonces- como si fuera, perfecto. Entonces, están ahí como que Cristo y algo más. Y en este caso, se pierde la suficiencia de Cristo y la exclusividad de Cristo para la salvación. Ya no es solo Cristo salva, es Cristo y algo más. Entonces, ahí reside el problema. yo he Ahí escuchado reside el que- problema. Entonces, lo que pasa es que tenemos que enseñar pues, la exclusividad de Cristo, porque es lo que dice el Evangelio,
Él es el único camino. ¿Qué pasó contigo? Pues, tú no conocías eras creyente en Cristo del tipo, sí, era un Cristo, sí, es verdad. Nació, vivió, personaje, murió, resucitó, pero tenía otras cosas tú también. Pero cuando tú lees el Evangelio y dices, ostras, lo que dice el Evangelio no es lo que me habían enseñado. Y ahí tú confrontas una verdad con otra y tienes que decidir, o esto es verdad, o aquello es verdad. La salvación no puede venir de las dos cosas a la vez. Solamente un camino salva. Entonces, o yo me quedo con lo que siempre me han dicho y creo que esto es verdad, o leyendo el Evangelio, yo creo en lo que el Evangelio dice y me quedo con el Evangelio y creo en el Evangelio. Creo que tomaste la decisión correcta. Y luego, referente a lo que hablamos muchas veces de justicia, cuando hablamos con mucha gente, empezando por uno mismo en su lenguaje, aunque sea cristiana, confrontamos la justicia y claro, cuando a todas las preguntas contesta lo mismo, que es que no nos merecemos nada porque somos pecadores y que no podemos tener justicia por nosotros mismos, el mundo es así. Entonces, todo el mundo, a mí por ejemplo siempre me dice, es que tú lo resuelves tú con que somos pecadores. Y yo siempre contesto, y tú lo enfrentas tú con que te mereces todo, cuando no te mereces nada. Entonces, es verdad que hay cosas que ve uno en el mundo que dice... No es que tú resuelves todo con todos somos pecadores, necesitamos la gracia. Es que tú estás invitando a la persona a leer el Evangelio. ¿Me explico? Entonces, el Evangelio dice esto. Es que Dios no es lo que quiere, es que Dios no quiere las cosas malas del mundo. Las personas pueden querer seguir, a las personas que tú conoces y que hablas contigo, pueden querer seguir creyendo en esto, diferente. Pero tú estás dando el Evangelio. No es que tú resuelves, es que el Evangelio dice esto. Entonces tú estás invitando a la persona a leer el Evangelio y creer en el Evangelio. Si quieren continuar creyendo en lo otro, pues seguirán creyendo en lo otro, pensarán que es verdad. Pero ambas cosas realmente no pueden ser verdad a la vez. O es una o es otra. Y ahí uno tiene que decidir. Uno tiene que decidir. Llega el punto que la decisión es esta. Ahora, están escuchando y están teniendo la oportunidad. Los que nunca han escuchado, pues se están destinando, están yendo al infierno sin incluso la oportunidad. Y eso no es injusticia tampoco, porque todos somos pecadores. Y no es que lo arreglo todo con eso, sino que es lo que dice el Evangelio. ¿Qué iba a decir Pilar otra vez? Me estaba recordando que hay también religiones que dicen que el 50% hizo Jesús en la cruz, su obra. Y el otro 50, sí, con porcentaje exacto, 50% nos toca a nosotros. Ah, sí, qué bien, Para bueno. salvar. Eso nunca había escuchado, 50-50. Eso Vaya. pone a añadir el trabajo Esto es, una vez más, añadir, a la obra de Cristo. intentar añadir cosas a la obra que Cristo realizó, diciendo, pues lo que hizo Cristo no fue suficiente, necesitamos hacer otras cosas. ¿Esto qué es? Por más que se llame religión cristiana, es una religión de buenas obras y no es una religión de gracia. El Evangelio no enseña eso. Entonces uno puede ser muy creyente en una religión de buenas obras, pero no es la fe que salva, es el objeto de la fe que salva. Es como algunos cristianos católicos que dicen, yo soy cristiano, yo creo que Cristo murió en la cruz por mí, que lo envió el Padre para que muriera por mí. Pero ahora dice, pero yo creo que María es corredentora con Cristo y mediadora. Y los santos, si le oro al santo no sé qué, me va a ayudar a llegar al cielo. Entonces están poniendo caminos Añadiendo, a la obra de lo que están diciendo es, la obra de Cristo no es suficiente, hace falta otras cosas más y otras personas más están añadiendo caminos al único camino. ¿Y esto qué es? Ambos no pueden ser verdad, otra vez. O lo que dice esta gente es verdad,
o lo que dice el Evangelio es verdad, Pues ese es un solo camino. porque el Evangelio dice otra cosa. Y también dentro Entonces, de la misma de otra esta vez- doctrina evangélica, también los pentecostales. Bueno, ahí no Pentecostales entraría- están ahí no en entraré obra, hoy. en obra. Ahí no entraré hoy porque los pentecostales no dicen exactamente lo que dicen los católicos, dicen cosas bastante diferentes. Los pentecostales no son de obras. Pero Aunque es verdad de que- donde aunque podrán- Pero salieron, una de pregunta obras. muy recurrente cuando dicen, pero tú de verdad piensas, cuando lo único que le falta, yo decía, es que a mi madre lo único que le falta es a Cristo, ¿no? Y yo hoy digo, madre mía, pero ¿cómo podía yo decir eso? Si es que eso es lo único que tiene que tener. ¿Me entiendes? El punto es ese. Claro, yo por ejemplo, mi marido siempre dice, pero Lourdes, es que yo no puedo entender con lo buenos que son. ¿Tú te crees que Dios no va a consentir que entren en el cielo? Entramos al punto de partida. Yo conozco gente muy buena y que hace muy buena obra y te dicen con su boca de comer que Dios no existe. El tema Entonces, ¿van por las obras al cielo? es lo mismo que el pensamiento del español medio católico. Yo soy buena persona porque eso es lo que el catolicismo enseña. Este es añadir, esto es decir, el sacrificio de Cristo no es suficiente, uno tiene que ser bueno para conseguir la salvación. Y si uno es bueno, pues Dios va a consentir que entre en el cielo. Está obligado, incluso. Casi. Más o menos el universalismo, que es el error que caen muchos evangélicos cuando se convierten, que piensan que Jesús es tan bueno que al final va a pasarle la mano por alto a todo el mundo. Y no es así. Dice, tú no tienes que ser buena. Sí, pero ese es el resultado. Ni mi santificación es hacer buena obra. Pero no por eso voy. Es consecuencia una cosa de la otra. Entonces, una vez más, el punto no es el tanto de fe que uno tiene y tan bueno uno y cuán bueno uno es, sino a dónde está puesta mi fe, única y exclusivamente en Cristo o en Cristo y algo más. Llame este algo más mis buenas obras, mi eso, mi aquello, o el santo tal, o el cual, o no sé qué más, cualquier cosa que se añada, ya no es solo Cristo, sino es solo Cristo, Y algo más. ya Cristo no es suficiente, ya no es Evangelio, ya no hay salvación. ¿Por qué? Porque es solamente la fe única y exclusivamente en Cristo que salva. Ese es el punto. Jesús le contestó a la samaritana cuando le planteó el dilema de las dos opciones, ¿no? Los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén, nosotros en este monte. Y Jesús le dijo que lo que había era que hacerlo en espíritu y en verdad, es lo que decía Cícero. Jesús es la verdad. ¿Qué quiere decir, Alberto, para terminar? Bueno, quiero dejar bien claro que creo que Dios es justo. Entonces, por lo que estamos diciendo aquí, desde Adán hasta Jesús, que no escucharon el Evangelio, todos deberían estar en el infierno. Aquí un detalle. De Adán hasta Jesús han escuchado el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es Jesucristo. Desde que Adán y Eva pecan, Jesucristo empieza a ser predicado. Cuando dice Génesis 3:15, enviaré el descendiente de la mujer, aplastará la cabeza de la serpiente. Aquí empieza el Evangelio. Aquí está la promesa de Cristo que se desarrolla en todo el Antiguo Testamento. Entonces, todo el pueblo de Dios, que es el pueblo de la fe en la promesa, son los que se salvan por la fe en la que es Cristo. Este es el Evangelio, ¿no? Entonces, ¿quién es el padre de la fe? Es Abraham. ¿Cuándo creyó Abraham? Pues incluso antes de la ley. ¿En qué creyó Abraham? En la promesa, ¿verdad? Entonces, Abraham fue salvo por la fe única, exclusivamente en la promesa, y la promesa era Cristo. Entonces, el Evangelio está ahí desde siempre. En el Antiguo Testamento, la salvación siempre fue única y exclusivamente por Cristo.
antes de Cristo y después de Cristo, porque siempre estuvo Cristo. Los del Antiguo Testamento creían en el Cristo que vendría, prometido desde que el primer hombre había pecado, y los que han creído en esta promesa fueron salvos por Cristo, y los que vienen después de Cristo son salvos por Cristo, que ha venido y volverá. Entonces la salvación siempre, desde siempre, por la gracia de Dios, mediante la fe única y exclusivamente en Cristo. Nosotros estamos en una posición mejor, porque Cristo a día de hoy está totalmente revelado. Lo que era una promesa incipiente en Génesis 3:15, es decir, ya era Cristo, pero la revelación no estaba completa. Pero ya era Cristo, aunque la revelación no estaba completa. Nosotros somos privilegiados porque ya tenemos la revelación completa. Este es el punto. Pero aunque la revelación no estuviera completa, ya era suficiente para la salvación de todo aquel que creyera en esta promesa. ¿No es lo que dice el autor de Hebreos? Por la fe, Abel fue salvo. Encontró virtud. ¿No fue eso que dice el autor de Hebreos? ¿En qué creyó Abel? En la promesa que ha hecho Dios a Adán y Eva. La salvación siempre, por la gracia de Dios, mediante la fe única y exclusivamente en Cristo. Muy bien, muchas gracias por vuestras aportaciones. Sí, Alberto, perdón, otra cosa. Una cosa además, en primera de Pedro 3:19 dice que Jesús bajó a predicar a los espíritus encarcelados. O sea, Jesús bajó a predicar el Evangelio a todos aquellos que habían estado sin conocerle antes. Claro. Esto sienta como un precedente. De aquí yo deduzco que aquellos que después de Cristo no han tenido la oportunidad, Jesús mismo les irá, o sea, espíritus encarcelados, nacidos después del Evangelio de Jesús, Jesús les predicará el Evangelio. Yo te digo la única posibilidad de interpretación de ese texto de manera coherente con todo el Evangelio. ¿Cuál es la única posibilidad? Hay muchas interpretaciones de este pasaje, pero yo te diría que la única más coherente con todo el Evangelio es que ha predicado condenación definitivamente a los que estaban encarcelados. Es decir, porque la Biblia dice que al hombre está destinado a morir una sola vez y viene después el juicio. Entonces, si creemos que ahí en este pasaje Jesús fue al infierno para quitar a las personas del infierno, estamos diciendo que otra parte de la Biblia no está correcta. ¿Me explico? Entonces, la posibilidad de ese texto es, lo que fue a hacer Jesús es determinar finalmente la condenación de los que ya estaban condenados. Y la salvación, porque ellos murieron creyendo en Nos dio Dios. libertad del pecado. Primera de Pedro 4:6 es un texto que también da lugar a eso. Por eso. Los que mueren. Entonces, los que ya están muertos, están muertos. Es que digo yo, pregunto, a ver, ellos mueren con la fe en Dios, pero Jesús no los salvó, lo que ha mencionado. No. Cuando él va No habéis entendido lo que he dicho antes. Sí, porque Cristo ya sí tendría. No habéis entendido. digo, Un momento para explicar. para salvarlos a ellos. Un momento para terminar de explicar y terminar, ¿no? No habéis entendido lo que he dicho antes. La salvación siempre fue por medio de Cristo. No hay fe en Dios o fe no sé qué y salvación por fe no sé qué en Dios sin fe en Cristo. Es decir, la salvación de cualquier persona en cualquier época del mundo, en cualquier año de la historia, desde el año 0, después de Adán hasta hoy, siempre por medio de Cristo.
No hay otra posibilidad de salvación según el Evangelio fuera de Jesucristo. De ninguna manera. Jesús es la única posibilidad, única exclusivamente. Desde el momento uno, cuando peca Adán. La promesa de Cristo ya está ahí. Entonces, los que mueren en cualquier época de la historia, con fe en Dios o en cualquier cosa, no van al cielo, van al infierno. Ya fueron, ya están, ya. Porque muere una sola vez y viene después el juicio. Cuando viene el juicio, ya está la persona condenada, desgraciadamente. Es que nosotros intentamos encontrar una manera de sacar personas del infierno. La única manera de sacar personas del infierno es predicando a Cristo mientras las personas están vivas. Tenemos que entender eso de una vez por siempre. No hay otra posibilidad de salvación fuera de Cristo, y la oportunidad para escuchar a Cristo es mientras uno esté vivo. Entonces, no intentemos sacar personas del infierno que ya están muertas. A lo mejor tú puedes pensar en tu padre, en tu abuelo, en tu madre, en tu hermano, en tu no sé qué. Yo tengo parientes también. No quiero ser demasiado duro, pero la verdad es esa. Yo tengo parientes que ya han muerto. Yo tengo parientes que no creen en Cristo. Y la verdad sigue siendo una, por más dura que sea. La única posibilidad de salvación es Cristo. Con esta idea de intentar sacar personas del infierno, hay una religión que creó el purgatorio. Un estado intermediario para que de alguna manera los que están vivos pudieran tener su conciencia ablandada y vivir mejor con sus sentimientos del tipo, seguiré pagando ofrendas y orando a ver si quito los míos del purgatorio. Pero es que esto no es verdad, esto no es evangelio. Digo un ejemplo de lo que se crea, lo que se puede crear para intentar resolver problemas que solo tienen una solución: Cristo, predicado mientras uno esté vivo. Ya después que ha muerto, no hay posibilidad de salvación. No hay posibilidad de rescate. El rescate es en vida en esta tierra. Rico y Lázaro. El rico y Lázaro es otro ejemplo. Muere uno y va al cielo, muere otro, va al infierno. El que está al infierno no puede salir de allí. Entonces, por eso, cuando Jesús baja, se dice el texto de Pedro, un texto un poco oscuro y de difícil interpretación, es verdad. Pero cuando dice el texto esto, la única posibilidad de interpretarlo es: ha compartido condenación con los que ya están muertos. Porque si decimos otra cosa, contradecimos el Evangelio. Entonces, hay una norma de hermenéutica, de interpretación bíblica. Y la norma es: no se puede hacer doctrina con un texto. Hay que hacer doctrina con muchos textos. Entonces, no podemos hacer doctrina con base en apenas un texto como ese. Tenemos que poner ese texto en comparación con otros para sacar la doctrina correcta. Y cuando lo ponemos en contexto con otros textos, lo único que podemos decir es: pues Cristo lo que ha hecho fue declarar condenación a los que ya estaban condenados.